Hola, estamos en la SEC te lleva, en este caso al Congreso de la ACC 2022. Voy a presentar el estudio Valor-HCM, que nos trata sobre el valor del mavacamten como alternativa al manejo quirúrgico o percutáneo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva severa sintomática. Empezaremos por una breve introducción de lo que hace el mavacamten. Como veis, es un inhibidor de la miosina y lo que permite es disminuir el número de puentes de la actina-miosina y reduciendo la hipercontractilidad típica que aparece en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, y así disminuye el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo y mejora la capacidad funcional y la calidad de vida de estos pacientes. El objetivo primario de este estudio, por lo tanto, es determinar si el mavacamten añadido al tratamiento médico optimizado en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva grave y sintomática permite una mejoría suficiente como para evitar el uso de terapias de reducción septal, ya sean quirúrgicas o percutáneas, tras 16 semanas de tratamiento. Los criterios de inclusión fueron que los pacientes fueran mayor de 18 años o tuviesen 18 años, el hecho de que tuviesen una miocardiopatía obstructiva con un grosor septal mayor o igual a 15 milímetros o mayor o igual a 13 pero con historia familiar, que tuviesen además síntomas graves pese a las dosis máximas del tratamiento médico previo, y manteniéndose en clase funcional 3 o bien en clase funcional 2 con síncopes o presíncopes, y como decía, en un tratamiento ya fuera con disopiramida o con un tratamiento en combinación de betabloqueantes con calcioantagonistas. Además, tenían que tener una obstrucción significativa, ya sea en reposo o con Valsalva, mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, una fracción de eyección normal, mayor o igual a 60%, y que hubiesen sido remitidos a terapias de reducción septal en los últimos 12 meses. Así, este es el diseño del estudio. Se evaluó previa a la randomización a estos pacientes con un eco de estrés y la indicación de las terapias de reducción septal, y en ese momento se les randomizó, se les aleatorizó al uso de mavacamten versus placebo. En total se incluyeron 112 pacientes y se les fue haciendo un seguimiento cada 4 semanas con ecocardiograma, con un seguimiento total de 16 semanas. Al final del seguimiento se les evaluó de nuevo con eco de estrés y se les evaluó la necesidad de terapias de reducción septal. En el caso de los pacientes a los que se les administró el fármaco, el mavacamten, se les fue titulando en función de la evaluación ecocardiográfica. En total se incluyeron pacientes en 19 centros de Estados Unidos, y se evaluó el objetivo primario en el número de pacientes que seguían siendo candidatos a terapias de reducción septal o bien necesitaron una terapia de reducción septal tras 16 semanas de tratamiento. Como objetivo secundario se evaluó el efecto del fármaco comparando al paciente en su evaluación basal respecto a la evaluación final a la semana 16, y en esto se evaluó el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo post-esfuerzo, el grado de mejoría de la capacidad funcional en la escala de Laniga, la mejoría en la calidad de vida según una encuesta, y el cambio tanto en NT-proBNPs como en troponinas. Si vemos las características basales de los pacientes, la edad era muy semejante, la mayoría de los pacientes en torno a los 60 años, el porcentaje de mujeres muy importante, casi la mitad en los dos grupos, y la mayoría de los pacientes en una clase funcional al menos 3, y como vemos con un porcentaje alto de tratamiento, la mayoría con beta bloqueantes y un 20% en tratamiento con disopiramida, ya fuera solo o en combinación. El objetivo primario, como decíamos, era la evaluación de las necesidades de terapias de reducción, que se redujeron marcadamente en los pacientes en tratamiento con mavacamten, a solo un 18% de estos pacientes lo precisaron. Y también los objetivos secundarios, en los que se vio una clara mejoría de la capacidad funcional de hasta 2 puntos en el 27% de los pacientes con mavacamten frente al placebo, que no presentaron casi mejoría. También una reducción del gradiente del tracto de salida significativo tanto en reposo como con Valsalva. Un mantenimiento de la fracción de eyección, muy importante en este caso porque disminuye la contracción, mejoría de la calidad de vida del NT-proBNP y una estabilidad de la troponina.
No hubo efectos adversos importantes en el grupo de mavacamten, ninguno precisó salida del grupo por caída de la fracción de eyección, ni tampoco eventos cardíacos importantes. Las conclusiones son que en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva intratables remitidos para terapias de reducción septal, el uso de mavacamten reduce significativamente la necesidad de estas terapias invasivas tras 16 semanas y presenta un beneficio terapéutico, tanto en términos de gradiente como en mejoría de clase funcional y capacidad y calidad de vida, y en reducción del NT-proBNP y de la troponina I. No se observaron problemas de seguridad, incluso con el uso asociado de disopiramida, pero pese a todo son necesarios estudios a más a largo plazo. Y hasta aquí todo el resumen de este estudio. Continuamos con la SEC te lleva.